Su nombre. Procesos, batallas, luchas. Esta historia de David, un personaje que tenía tanto para enseñar, tanto para decir de su Dios, para instruir, ya que tenía vivencias únicas. David, podríamos decir que era un libro de experiencia. Estaban plasmadas en su vida tantas enseñanzas, no aprendidas de libros, sino aprendidas en vivencias personales. Yo creo que esas son las enseñanzas que se aprenden, que jamás se olvidan, aquellas enseñanzas que se viven. Amén. No es lo mismo que yo le diga a usted, mira, esto es así, o que alguien le diga, mira, tú haces esto y te sale esto, a que usted lo viva, lo experimente. Es como cuando uno le enseña a alguien acerca del matrimonio, acerca de los hijos. Mira, cuando tú tengas hijos, trata de hacer esto. Es útil, es necesario, se aprende, pero siempre, a la hora de vivirlo, uno va a aprender cosas únicas, cosas inigualables. Eso se llama experiencia propia. Esto también así sucede en los caminos del Señor. Las personas no pueden vivir acostumbrándose a depender de las experiencias de otros. Wow, fulano vivió esto. Wow, fulano tuvo una experiencia con Dios. Es necesario que todo aquel que es creyente anhele tener experiencia propia con Dios. Que usted tenga esa esencia de que ha experimentado la presencia del Señor, que Él te ha ministrado, que ha experimentado su gloria en oración. Porque no es lo mismo escucharlo, nos podemos emocionar, escucharlo, nos podemos animar, pero experimentarlo, eso te marca para toda la vida. Experimentarlo te deja huellas, te deja marcas. Si no, pregúnteselo a Jacob, que quedó marcado para siempre porque vivió una experiencia personal. Pero quiero combinar esta historia. Antes de entrar a la historia de David, quiero hablar acerca de un hombre que también fue procesado, que vivió procesos inigualables, que fue Job. Si leemos los primeros versos de la historia de Job y los últimos versos de su historia, vemos un hombre a quien Dios le multiplicó, un hombre a quien Dios le bendijo sobremanera, un Dios que en el principio estaba así, pero al final estaba totalmente bendecido. En el principio, aleluya, se veía que Dios estaba con él, pero se ve que se suma, se multiplica al final de los versos del libro que lleva su nombre. Pero la parte donde muchas veces quisiéramos obviar, quisiéramos saltar, es la parte del medio del libro. Porque en la parte del medio hay lágrimas, en la parte del medio hay desespero, en la parte del medio hay enfermedad. En la parte del medio, aleluya, se siente solo, se siente abandonado, siente que sus mejores amigos lo dejaron solo. Alguien está aquí en esta hora, aleluya. Y este libro de Job, simplemente viendo un panorama general del libro de Job, podemos aprender algo poderoso, algo, amado, que nos deja marcado. Es que en Dios, se multiplica. En Dios vemos un Dios que bendice, pero también vemos un Dios que prueba. Vemos un Dios que pasa a sus hijos por el fuego. Vemos un Dios que nos expone a ciertas circunstancias para nosotros demostrar que verdaderamente le amamos, que verdaderamente, aleluya, le queremos honrar. Vemos, amado hermano, tantas historias en la Biblia de hombres que solamente quisiéramos enfocarnos en la parte donde Dios lo bendijo, donde Dios lo ensanchó, donde Dios lo multiplicó, donde Dios, aleluya, extendió sus estacas. Pero no podemos pensar en eso si no nos detenemos a la hora donde Dios lo probó, a la hora donde el diablo quiso verlo hundido, quiso ver a esa gente muerta. Pero aleluya, aún en el suelo pudieron honrar a Dios, pudieron glorificar a Dios, pudieron dar a demostrar que servían solo a uno. Alguien puede alabar al Señor, aleluya, a su nombre, a su nombre. ¿Cuántos quieren vivir los versos de bendición? Wow, un solo. ¿Cuántos quieren vivir los versos de bendición? Y los versos de bendición son de Dios. Ahora, ¿cuántos quieren vivir la parte central del verso del libro de Job? Aleluya. Donde te lo quitan todo. Su nombre. ¿Alguien puede alabar al Señor? Aleluya. En la parte central del libro de Job vemos
perseverancia. Diga conmigo: perseverancia. Fidelidad a Dios, integridad, fe, confianza, firmeza en tiempos de soledad, probado en todo. Wow, este hombre fue presionado, probado en todo, pero al final fue fiel, honró a Dios. A veces Dios nos pondrá en una posición que lo único que podremos fijarnos es hacia arriba. Dios puso a Job donde la única forma de mirar era hacia arriba. Estaba en el suelo, se revolcaba entre el polvo, se rascaba con un tiesto las heridas de la picazón. Me imagino la piel abierta, heridas abiertas, un sufrir constante. Quizás no podía reconciliar el sueño por el dolor, la molestia, la incomodidad, pero desde el suelo miraba al cielo y expresó una frase poderosa y dijo: porque esta desecha mi carne, veré a mi Dios. Aleluya. Él está hablando que aún desde sus circunstancias sus ojos iban a presenciar la salvación de su Dios. Pero vemos también este hombre en la cual leímos, David, que vivió procesos inimaginables, vivió procesos únicos. Pero esta ocasión vemos un David que sale a una guerra que no era de él, porque dice la Biblia que se unió a los filisteos. Si usted escudriña la historia de David, va a notar que fue el único espacio donde no se ve a David consultando a Dios. Es el único espacio de la vida de David donde él se ve que no consulta a Dios. Él no consultó a Dios para irse corriendo a tierra enemiga. Ustedes saben que los filisteos eran enemigos, amados, abiertamente al pueblo de Dios. Es más, Dios usaba a los mismos filisteos como vara de castigo para el pueblo de Israel. Cada vez que se desviaban, cada vez que se apartaban de Dios, Dios usaba a los mismos filisteos. Porque a veces hasta los enemigos son instrumentos de Dios. Porque a veces las presiones del enemigo son las que nos mueven al propósito, son las que nos llevan a donde Dios nos quiere llevar. Mire, amado, aquí nada se desperdicia. ¿Su nombre? ¿Alguien me escuchó? Aquí nada se desperdicia. Usted puede verlo que quizás como un desperdicio de tiempo en el momento, pero aún hasta los procesos son parte del propósito, aún hasta las guerras, las necesidades. Pero David en esta ocasión no consultó a Dios, y al no consultarlo se fue a tierra enemiga. ¿Por qué? Porque estaba cansado de correr de Saúl. Hay momentos donde las personas están tan cansados de un mismo proceso que a veces ese cansancio puede llevarlo a tomar decisiones erróneas, decisiones equívocas. Imagínense, en cada cueva que David se escondía, Saúl lo encontraba. Yo podía imaginarme a David orándole a su Dios: Dios mío, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendré que soportar esto? ¿Hasta cuándo tendré este hombre en los talones persiguiéndome? Lo sentía como un callo en el pie. ¿Usted sabe lo que es un callo en el pie? Que usted podía cambiar de zapato y tenía el mismo problema. Se levantaba y el mismo problema. Aleluya. Salía al supermercado y el mismo problema. Y a veces uno se cansa y dice: Dios mío, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a seguir en esta batalla? La peleé el año pasado y este año pelearla de nuevo. Yo me imagino a David orando, David clamando. Ahí sacó muchísimos salmos de alabanza, amado, muchísimos salmos de oración. Dios mío, líbrame del maligno. Señor, mira cómo mis enemigos me tienen rodeado como leones, como fieras salvajes. Señor, porque, aleluya, me han angustiado mis enemigos y se burlan de mí. Y muchos me preguntan: ¿dónde está tu Dios? Oh, gloria sea al Señor. Aleluya. David estaba cansado de ser oprimido. Estaba cansado, aleluya, de tanta presión, de tanta batalla. Pero hay que entender algo: no importa la presión, hay que permanecer, hay que tener firmeza, hay que aguantar. ¿Alguien puede alabar al Señor? Aleluya, a su nombre. Dios nos está llamando a resistir, a aguantar. Aleluya. David se desesperó tanto que dijo: ya no aguanto más, me voy para tierra enemigo. Hizo lo inusual, se fue a vivir con el enemigo. Se fue a vivir con el mismo que Dios le había dicho: sepárense, no se junten con los filisteos, esos son sus enemigos a muerte. Se unió con ellos. Y dice la Biblia que ahí, aleluya, David supuestamente sintió tranquilidad. A veces, amado, y voy a decir esto claro, y esto hay que tenerlo claro: servir a Dios va a traer batallas.
servir a Dios va a traer guerra. Servir a Dios te va a convertir en blanco de ataque. Servir a Dios, mira, a la hora que usted dice, desde hoy sirvo al Señor, desde hoy voy a servir a mi Cristo, desde ese momento el enemigo dice, a ese es el que le vamos a tirar, a esa es la que vamos a atacar. Porque el que está afuera, ¿para qué atacarlo? Ese está seguro. Aleluya. Se convierte en blanco, amado. Y a veces las personas, por supuestamente tener cierta tranquilidad, deciden desistir de no seguir el propósito y el plan de Dios. David se fue a tierra de los enemigos, supuestamente para tener tranquilidad. Dijo, me voy a entrar en las filas, ay, qué peligro, en las filas de los filisteos, para pelear contra su propio pueblo, con el mismo pueblo que él iba a reinar, con el mismo pueblo que él iba a dirigir, que él iba a tener que cuidar, que guiar. Y en toda esa trayectoria, en ninguna parte de esos versos, de esos capítulos, se ve a un David consultando a Dios. Se ve a un David orando. Un hombre que oraba tanto. Un hombre que no hacía ningún movimiento sin clamar a Dios. Un hombre que, no sé, que cuando iba a comprar algo, Señor, ¿lo compro o no lo compro? Aleluya. Señor, esto es tuyo o no es tuyo. Yo me imagino un David en este tiempo. Aleluya. Señor, rojo o blanco. Aleluya. David era un hombre, amado, que se apasionaba a hablar con Dios. Y yo conozco gente así hoy en día, que tienen una comunión tan constante con Dios, que hasta conversan con Dios y le preguntan a Dios cosas hasta sencillas, pero es su comunión, es su apego a Dios, es su forma de ser guiado por el Espíritu Santo. Y yo me atrevo a decir que eso se está perdiendo. O sea, la gente no quiere ser guiada por el Espíritu Santo. O sea, la gente no quiere ser dirigida por Dios. Y yo creo que se puede ser dirigido por Dios. Se puede anhelar buscar la voluntad del Señor. Aleluya. Porque, amado, Dios quiere lo mejor para nosotros. Y no tan solo quiere lo mejor, sabe cuál es el camino mejor para nosotros. Pero ese tiempo David perdió su comunión. Al perder su comunión se ve viendo lo insólito. Y cuando David está en las líneas enemigas, dice la Biblia que hubo desconfianza en David por temor. Le dijo uno de los consejeros del rey, enemigo del rey de los filisteos: mira, rey, no es correcto que este hombre salga a la batalla con nosotros. Hay que entender que aunque él está en nuestra fila, él tiene sangre hebrea. Él es un israelita. Usted no ha visto personas que son tan marcadas por Dios que se van al mundo y en el mundo no encajan. Se van con el grupito de delincuentes, los bebedores, los parranderos, y ni aún ahí cuadran. Yo no sé si usted conoce gente así, que hasta bebiendo se ven raros. A su nombre. Que hasta fumando se ven raros. Y los mismos fumadores dicen: muchacho, tú no encajas con nosotros. Métete en una iglesia. Yo tengo un amigo, amado, que así, que hoy en día es evangelista, que Dios lo usa terrible, que a él le decía: muchacho, tú eres predicador, que tú haces aquí, tú te ves raro. Aleluya. Santo es el Señor. He escuchado de gente que han testificado que han estado metidos, amado, en las discotecas. Y en la discoteca Dios le habla a través de las piedras. Porque dice la palabra del Señor que si los hijos, si los que tienen que predicar callan la palabra, aún las piedras van a hablar. Aún las piedras van a tener que hablar de Dios. Alguien dice amén a esta hora. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios? Aleluya. ¿Cuántas veces las piedras hablan? Aleluya. ¿Qué tú haces aquí? Tú no eres de nosotros. Métete en una iglesia. Tú te ves como cristiano. Tú te ves como sirviendo a Dios. Aleluya. Y aún la misma gente se siente incómoda. Amado, la marca de Dios, eso no se borra. David estaba marcado con un propósito. Y los enemigos le dijeron: rey, no es justo, no sería conveniente que ese hombre ande con nosotros en esta guerra. Vamos a mejor a decirle que se quede en su lugar, en la ciudad donde él está plantado, donde tú le diste. No sea que en medio de la guerra se le salga lo de hebreo. Aleluya. Como yo he escuchado personas que dicen: varón, se me va a salir. Aleluya. Lo de dominicano, cuidado. Aleluya. Su nombre. ¿Cuántos están aquí? Yo soy dominicano, hermano. Y a veces se me sale. Aleluya. Su nombre. Hay gente que me dice solamente, aunque me he confundido en el hablar,
Hay gente que me dice, varón, yo pensaba que usted era centroamericano. Pero a veces se me sale lo de dominicano, amado. Y no hay escapatoria ahí. Aleluya. A su nombre. Sin embargo, no hubo confianza con David. Yo me imagino a David en el camino meditando, Dios mío, pero me he comportado bien, he cumplido todo, he andado por la línea con los filisteos, no le he mostrado ningún insigno de desconfianza, le he mostrado lealtad. ¿Por qué? El llamado. A veces, si Dios tiene, escuche bien lo que voy a decir, hay gente que en el mundo, si Dios tiene que provocar a que todo le salga mal, Dios lo provoca. Y más cuando son marcados. Dios mismo provoca a que todo lo que intenten hacer les salga mal. Todo lo que intenten realizar no se le dé. El llamado persiguiéndolo. ¿Qué le pasó a Jacob? Jacob intentó correr y lo único que hizo fue salir corriendo de Labán y volver al propósito. Aleluya. Porque a veces Dios cierra aquí. Es para Él guiarnos hacia su voluntad. Dice la Biblia que cuando Él llegó, que vio que la ciudad donde Él estaba plantado estaba quemada. Amado, hay que estar en los zapatos de David en las sandalias de David, para uno saber lo que David estaba viviendo en ese momento. Para él ver que sus dos mujeres se las llevaron cautivas. Todas las mujeres que estamos ahí, todas sus pertenencias y las vidas, que era lo más valioso. Dice la Biblia que esa gente lloraron hasta que las fuerzas le faltó. Fue ahí donde se vuelve a escribir, que eso fue lo que a mí me impactaba, donde se vuelve a escribir y a decir, y David consultó a Jehová. Donde David dijo, Abiatar, corre, tráeme el efod. ¿Cuánto tiempo tenía David que no pedía el efod? ¿Cuánto tiempo tenía David que no consultaba a Dios? ¿Cuánto tiempo tenía David que no se tiraba de rodillas? Wow, siento la presencia del Señor. Oh, ¿cuánto tiempo tenía David que decía, esta semana me voy en ayuno? ¿Alguien está aquí que pueda alabar al Señor? ¿Cuánto tiempo tenía yo trayéndolo al hoy? ¿Cuánto tiempo tenías que no te proponías entrar en unos días separados solamente para Dios? ¿Cuánto tiempo tenías que no le decías al Señor, esta semana cierro la agenda en todo, los compromisos seculares los cierro, necesito hablar contigo, necesito encerrarme contigo, necesito entrar en tu presencia? Siento como que me siento desubicado, me siento como que me he desviado un poco del propósito, necesito reconectarme, porque no hay nada, amado, que dé paz como cuando usted sabe que está caminando pie con pie en el propósito de Dios, que está caminando donde Dios quiere que usted camine, donde está caminando bajo la voluntad de Dios. Mira, tengo que decirlo, caminar bajo la voluntad de Dios da paz. Caminar bajo la voluntad de Dios te hace vivir seguro, te hace estar tranquilo. Cuando usted camina bajo la voluntad de Dios, usted no le tiene miedo a nada. Cuando usted camina bajo la voluntad de Dios, usted no le tiene miedo a los tiempos. Cuando usted camina bajo la voluntad de Dios, usted no. Amado, mire, porque a veces vas a tener que fortalecerte y entender de que saliste del propósito para volver a entrar. Y créame, es mejor que uno lo entienda, que Dios se lo haga a uno entender. ¿Alguien dice amén? Voy a repetir esto. Es mejor que uno se dé cuenta a tiempo a que Dios nos haga recordar. Porque mire cómo le hizo recordar a David. Es fuerte, amado. Imagínese usted, aplíquelo usted a su vida hoy en día. ¿A quién uso de ejemplo? Angélica. Imagínate, Angélica, que tú no sé, fuiste a comprar al supermercado y cuando regrese vea como un humo subiendo, porque dice la Biblia que la ciudad la quemaron entera, y que tú te asomes y no veas a nadie. Dios mío, mis hijos, mi esposa, aleluya. Como le pasó a un amigo mío que estábamos en un hogar orando en una habitación, él se quedó dormido
Y mi amigo se fue a dormir a la otra habitación y yo fui a usar el baño y se fue la luz. En República Dominicana, amado, yo me imagino que desde el espacio tienen que verlo como arbolito, porque es unos apagones. La luz viene y se va, viene y se va. Y cuando el muchacho se levantó, amado, no sé con qué se estaba soñando él. El asunto fue que cuando él despertó y no vio a nadie y llamó, él pensó que Cristo había venido y él se había quedado. Le atacaron unos nervios. Jeremías, Daniel, Jehová, me quedé. Porque y él gritaba, amado, desesperadamente. Y yo lo escuchaba desde el baño y yo decía, Dios mío, ¿qué le pasa a fulano? Que está diciendo se quedó. Y eran unos gritos desesperantes. A uno le pasa por la mente de todo, amado. ¿A su nombre? ¿Alguien le ha pasado eso? ¿Alguien le ha pasado eso? Aleluya. Y una vez me soñé que mi esposa se había ido, amado. Y yo me desperté. Natalie, ¿dónde tú estás? La vi y me calmé. Aleluya. Sí, porque hay sueños como que tú lo vives. Tú lo vives. Entonces imagínese a Angélica. Llega, ve humo, no ve a sus hijos, no ve a Michael. Dios mío, ¿dónde está Michael? Padre, ¿dónde están los niños? No, que vino alguien, se los llevó, los raptó y encendió este fuego. Esa es la experiencia de David. Qué angustia pudiese sentir Angélica. Yo me imagino que cada vez que Angélica se tira de rodillas es orando por sus hijos, es orando por su casa, es orando por su familia. Pero ¿qué estaba buscando Dios? Mire que Dios no permitió que no mataran a nadie. Dios no permitió, dice la Biblia, que nadie murió, porque Dios estaba buscando algo. Su ungido que se había salido del propósito, su ungido que Dios había marcado, que se había desviado. Por eso digo que es mejor uno recapacitar a tiempo, reconocer a tiempo, a que Dios nos haga recordar que fuimos llamados para reinar, que fuimos llamados no a vivir entre los filisteos. Oh, gloria sea al Señor. Amado, hay gente que han tenido que tocar fondo. Mire, siento corriente al decir esto. Aleluya. Wow, alguien puede alabar al Señor. Siento la presencia del Señor aquí. Hay gente que han tenido que tocar fondo, donde el único ángulo que tienen es mirar al cielo, es mirar arriba, como le pasó a aquel rey que se vanaglorió y dijo: mis manos han hecho todo esto. Ok, tus manos. Dice la Biblia que simplemente le cambió la mente a mente de animal, y se arrastraba como animal, comía como animal. Y dice la Biblia que Dios no lo iba a restaurar hasta que no mirara arriba. Porque hay que mirar arriba. Hay que entender que si por alguien estamos de pie, es por nuestro Dios. Que si alguien nos ha sustentado, es nuestro Rey. Aleluya. Es mejor estar en tierra hebrea siendo perseguido, pero bajo la voluntad. ¿Alguien me escuchó en esta tarde? Aleluya. Es mejor tener 2 o 3, aleluya, Saúles persiguiéndonos, pero estar bajo la voluntad. Es mejor tener batalla, pero bajo la voluntad, que el enemigo siga atacando, pero bajo la voluntad de Dios. Aleluya. Que haya persecución, pero bajo la voluntad. Aleluya. A que estar fuera de su voluntad. Mire, el que está fuera de la voluntad de Dios no encuentra sitio en ningún lugar. Aleluya. Y ahí recapacitó David. Yo creo que lo primero que David dijo: wow, perdí a mí. Yo creo que lo primero que él dijo no fue perdí a mi esposa, a mis esposas. Lo primero que él dijo fue: wow, cómo me había alejado de Dios. ¿Cómo fue que me pasó? ¿En qué punto fue que me desvié? ¿En qué punto fue que me salí? Es ahí donde nos damos cuenta, donde nos habíamos salido de su voluntad, donde ya no orábamos o no oramos como antes orábamos, donde ya no le buscábamos como antes, donde ya no había esa pasión que antes. ¿Qué fue lo que Dios le reclamó a una de las iglesias? Tengo algo contra ti, haces bien esto, haces bien aquello. Si usted se fija, en esa iglesia se le está describiendo en una iglesia trabajadora, pero se le dice: tengo algo contra ti. Has perdido tu primer amor.
¿Cómo es que una iglesia que se ve activa, que es elogiada por ser activa, se le está diciendo que ha perdido su primer amor? Es ahí donde Dios me mostraba y me enseñaba acerca de esos versos, acerca de que perder el primer amor es perder ese disfrute, esa pasión que uno sentía cuando hacía algo para Dios. Usted sabe que eso se pierde, y eso es duro cuando eso se pierde, cuando ya uno sirve a Dios como pesadamente, cuando ya no está ese disfrute, como ese verso que dice: deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Cómo es que dice? Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero dice: deleítate, disfruta. ¿Qué pasa que ya no disfruta orar? ¿Qué pasa que ya no disfruta el alabarme? ¿Qué pasa que ya no disfruta el servirme? Vuelve a recuperar ese amor. Es ahí donde David dice: corre, 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 Abiatar, tráeme el efod. Pero David, tú tienes tanto tiempo que no lo usas. Sí, yo sé Abiatar, pero necesito acercarme a Dios. Necesito volver a hablar con Él. Necesito volver a entrar en su presencia. Necesito volver a llorar en la intimidad. Aleluya. Necesito volver a sentir su gloria. Necesito volver a sentir esos ríos de agua viva. Lo que recuperó primero David no fueron sus mujeres, no fueron sus pertenencias. Lo que primero él tuvo que recuperar fue esa relación con Dios que había perdido. Fue esa presencia gloriosa que había perdido. Y cuando recuperó la presencia, entonces Dios le devolvió el resto. Aleluya. Consultó a Dios. Entonces él comenzó a llorar en la presencia. Y dice la Biblia que lloró hasta que la fuerza le faltó. ¿Usted sabe lo que es ese proceso? Porque hay procesos, amados, que le sacan tanta lágrima a uno que ya uno no tiene lágrimas con que llorar. ¿Ha vivido alguien aquí un proceso como ese? Que usted quiere llorar y las lágrimas no le salen de tanto que ha llorado, de tantas luchas que ha pasado. Así vivió David. Pero dice la Biblia que cuando consultó a Dios, le dijo: heme aquí. Le hizo dos preguntas a Dios: ¿los perseguiré? Esa es una. La otra es: ¿lo alcanzaré? Y tienen sentido esas preguntas, porque si Dios le dice: lo vas a perseguir, pero suceda que no lo alcance. Aleluya. Pero ok, lo voy a perseguir. ¿Lo voy a alcanzar? Sí, lo vas a alcanzar. Ahora David nada más quería esas dos respuestas. Si lo voy a perseguir, lo voy a alcanzar, porque desde que lo alcance, desde que lo agarre, como dicen algunos hermanos, cuando los muchachos hacen una travesura y se van corriendo, mire, desde que lo agarre, a su nombre. Así me decía mi mamá a mí: ay, deja que lo agarre. Aleluya. Cuando nosotros hacíamos esas travesuras, aleluya. Yo recuerdo una vez que estaban construyendo allá y había una montaña de arena, y yo sabía que ya la arena estaba ahí, y nosotros vivíamos en un segundo nivel. Nosotros estábamos acostumbrando a tirarnos del segundo nivel a la montaña de arena, amado. Y cuando mi mamá nos daba ese carrilaje, aleluya, que nosotros nos embalábamos corriendo, era a lanzarnos de una vez a la montaña de arena, porque sabíamos que mi mamá no se va a tirar. Aleluya. Santo es el Señor. Y nada más se escuchar esa voz: deja que lo agarre. A su nombre. Pero soy pastor ya, gracias a Dios. Soy redimido, transformado con la sangre del Cordero. A su nombre. Algunos de ustedes también tienen su historia. Aleluya. Pero David dijo: lo voy a alcanzar. Sí, lo vas a alcanzar, porque desde que lo alcance, aleluya, voy a recuperar todo lo que era nuestro. Lo alcanzaron, amado. Dice la Biblia que recuperaron todo. Y cuando recuperaron todo, ahí fue que David dijo: tengo que volver a tierra israelita. Era lo que Dios quería provocar en David. Era lo que Dios quería hacer en David, porque Dios tenía un plan con David. David tenía que estar en el lugar correcto. Yo siempre le digo a la gente: mire, cuando Dios te plante en un lugar, aguanta las presiones que sea, pero no te muevas. Aguanta las persecuciones que sea, pero resiste ahí bajo el propósito de Dios. Porque estar en la voluntad de Dios, usted se siente tranquilo, se siente confiado, se siente satisfecho, porque sabe que estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. El enemigo te va a atacar por todas partes. El enemigo va a intentar lo que sea para desviarnos.
Pero nosotros hemos de resistir, hemos de permanecer, hemos de aguantar. Este camino es un camino de resistencia. Aleluya. Donde tenemos que resistir bajo el propósito de Dios. Qué alegría, qué gozo es el saber que al final Job pudo estar confiado, que se mantuvo fiel, que no negó a su Dios. Vivió procesos terribles, presiones terribles. Sus amigos, amado hermano, eso fue duro para Job. Pero Job permaneció. Y Dios dijo: le voy a multiplicar, le voy a bendecir, le voy a dar doble de lo que tenía, porque me fue fiel, fue perseverante, tuvo fidelidad, tuvo integridad, guardó la fe, tuvo confianza, firmeza en tiempo de soledad. Y aún siendo probado en todo, me honró. Jesús fue probado en todo y fue fiel. Por eso, amado, Dios nos está hablando en esta tarde de que Dios espera de nosotros fidelidad. Dios espera de nosotros fidelidad. Aleluya. Descansa en la voluntad de Dios, aunque no la entiendas. Descansa en la voluntad de Dios, aunque no la comprendas. Y eso te va a garantizar el mejor de los finales. ¿Cuántos quieren vivir el final de Job? Aleluya. Diga un fuerte amén. ¿Cuántos quieren vivir el final de Job? Séale fiel al Señor. Habrá alguien que pueda decirle al Señor: Señor, yo te voy a honrar. Diga, yo te voy a honrar. Diga conmigo: yo te voy a ser fiel. A la gente también que me está mirando en cámara, séle fiel al Señor. No te desesperes. Aleluya. No importa el proceso que estés viviendo, sigue la voluntad de Dios. No te salgas de su voluntad. No te salgas de su voluntad. No hagas nada sin consultar a Dios. No hagas nada sin buscar su dirección. Amado, yo siento que Dios le está hablando a alguien. Yo no sé con quién Dios está hablando. Puede ser alguien que está orándole a Dios y necesita esta palabra. No deje de orar. No deje de orar. No deje de orar. No deje de orar. Aleluya. No te pierdas lo que Dios te quiere entregar por dar puerta abierta al desespero. Confía en el Señor y Él hará. Imagínese usted, y con esto cierro, que a usted se le envíe un paquete a una dirección específica para que llegue donde usted se mueve. ¿Qué va a pasar? Aleluya. Porque cuando se envía un paquete a una dirección, amado, es ahí que va a llegar. Santo es el Señor. ¿O acaso Daniel no aguantó presión? 21 días. Él pudo desesperarse al séptimo. Pudo desesperarse al día número 10. Pero esperó el 21. Y el día 21 fue que le llegó. Y Dios le había contestado desde el primero. Pero le llegó en el 21. Si él no resiste, si él no aguanta, si él no espera, no le llega lo que él estaba esperando. Aleluya. Pero él resistió 21 días de ayuno. ¿Y cómo uno se desespera cuando uno está ayunando? En días pasados, digo esto para honrar al Señor, Dios me pidió un propósito. Un propósito me pidió el Señor. Y yo sé cuando el Señor me habla y me ministra. Amado, y desde el segundo día que yo comencé, en esos días, amado, en la casa se antojan de cocinar, amado, miren. Quizás tenía tiempo que no vi un salmoncito bien cocinadito y ese olor. Satanás para atrás en el nombre de Jesús. ¿No le ha pasado eso a usted? ¿No le ha pasado? Aleluya. Y la pastora, tengo ganas hoy de cocinar. Aleluya. ¿Por qué no pensaste eso la semana pasada? Aleluya. Pero es a veces Dios probándonos. A veces recuerdo que me decía la pastora, cuando ella estaba un poquito aquejada del cuerpo,
vete, prepárale un desayunito a los niños o una tostada. Es una presión. No es fácil. Santo es el Señor. Es un dominio propio y fuerte que uno tiene que aplicar. Tremendo. Y que de repente la hermana Lice, que manda una pupusa. Jeremías la mandó con picante. Ay, Padre. No está bien, coman ustedes. Yo me sacrifico por ustedes. Aleluya. Pero hay que andar bajo la voluntad de Dios. Y andar bajo la voluntad de Dios va a implicar rechazar otras cosas. Es un hombre. Pero como le dije, nada más gratificante de saber que hiciste lo que Dios te mandó hacer. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies en esta hora. Esta tarde es una tarde de, si nos sentimos un poco desalineados, volver a alinearnos. Si nos sentimos un poquito fuera, volver a entrar. Esta tarde es una tarde de reivindicarse, una tarde de alinearnos, una tarde de decirle al Señor: Señor, siento que me he descuidado un poco. Señor, siento que no te he dedicado el tiempo que debería. Señor, siento que he perdido esa pasión, ese anhelo. Pero hoy vengo para ser restaurado. Hoy vengo para hablar contigo. Hoy vengo, Dios mío, para humillarme delante de tu presencia, para decirte: no puedo vivir sin ti. Para reconocer y entender que tengo un llamado y un propósito grande tuyo. Hoy vengo con corazón abierto a decirte: cumple tu obra en mí. Cumple tu propósito en mí. Aleluya. Y esto nadie lo puede hacer por nosotros. Este es un asunto personal. Este es un asunto de tú a tú con Dios. Este es un asunto face to face, cara a cara con el Señor. De decirle: Señor, me he descuidado aquí, allí, aquí, en esto, en esto, en esto. Pero hoy vengo, hoy vuelvo. Quizás no hemos tocado fondo como David, y no necesitamos llegar a ese punto para decirle al Señor: heme aquí. Transforma mi vida, Señor. Transforma mi vida. Renuévame, Señor. Esta es la tarde de decirle al Señor: renueva mi vida. Hoy me acerco a tu presencia, Señor. Dígaselo al Señor. Obra en mi hogar, en mi casa, en mi familia. Porque nada nos llena como tu presencia. En ti estamos completos. No tenemos que correr si en Él está todo. No tenemos que correr si en Él está todo. Si en Él está lo que necesitamos. Si en Él está lo que nos completa. Aleluya. Denle un momento de alabanza al Señor. Su presencia está aquí. En este ambiente, amado, el Espíritu de Dios se está moviendo. Su presencia está ahí ministrando, dando nuevas fuerzas. Porque dice la Biblia: y David se fortaleció en Dios. En ese proceso de restauración, Él da nuevas fuerzas. Él da nuevas fuerzas. Él comienza a dar ese ánimo, ese entusiasmo, esa pasión. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú nos llenas. Gracias, Señor, porque tú nos llenas de gozo, de paz, de tu presencia.
Gracias, Jesús. Llena tu iglesia, Señor. Llena tu pueblo, aún los que no están aquí presentes. Llega hasta los hogares. Llega hasta sus casas, Señor. Toca cada familia, aún los que me están viendo a través de esta transmisión. Toca sus vidas, Señor. Llénale, Padre, que el nombre de Jesús.